En esta sesión abordaremos el proceso de planificación. Una vez culminado el proceso de iniciación, en donde ya se tiene la carta del proyecto aprobada, debemos comenzar entonces lo antes posible con la planificación del mismo. El alcance del proyecto es el primer documento que vamos a crear en el proceso de planificación. El propósito de este documento es documentar cuáles son los objetivos y los resultados del proyecto, conjuntamente con todas las limitaciones, todos los supuestos, cuáles son los criterios de aceptación y hay algunos otros elementos clave. Este documento se va a convertir en la línea base para la toma de futuras decisiones en el proyecto. El objetivo del proyecto generalmente lo vamos a ir definiendo, se subdivide en componentes que son los entregables. Y esto nos va a permitir una planificación mucho más detallada. Este es la base del documento de planificación. Y este documento, conjuntamente con el cronograma, que lo vamos a ver en la siguiente unidad, y la determinación del presupuesto, son documentos claves en la planificación para el éxito del proyecto. Generalmente con el alcance va a establecer, es el documento de entendimiento común entre las partes interesadas y todos los miembros del equipo acerca de cuál es la finalidad del proyecto. Los entregables a su vez nos van a permitir además hacer esa planificación más detallada porque nos va a permitir determinar cuáles son los recursos que necesitamos, cuánto es el tiempo y en base a eso podemos estimar los costos, cuáles son las actividades y entonces poder desarrollar el cronograma del proyecto. El siguiente documento son los requerimientos del proyecto. Recordemos que el documento de alcance, allí especificamos cuáles son los entregables. Bueno, los requisitos son las características de cada uno de estos entregables. A partir de los entregables del proyecto, yo debo entonces comenzar a enumerar cuáles son todos los requisitos que debe cumplir ese entregable. Cuando yo especifico requerimientos, generalmente suele tener una declaración del tipo debe tener o debe ser. Debemos especificar los requisitos lo más detallado que sea posible, ya que una de las fuentes de problemas en el proyecto es justamente una pobre definición de los requisitos. En base a los requisitos, nosotros podemos entonces tener una mayor claridad acerca de cuáles son las actividades que debo realizar y poder realizar estimaciones. En el caso de que el proyecto sea bien pequeño, estos requisitos se pudiesen colocar dentro del documento de alcance del proyecto, pero generalmente no es así, sino que se quiere, y para tener un mayor control, generalmente se utiliza un documento aparte. Y también para controlar cómo se va desarrollando cada requisito, es recomendable que cada uno de estos tenga una numeración. Otro elemento importante dentro del alcance son los supuestos y restricciones. Los supuestos es lo que se tiene establecido como una verdad en el proyecto. Es algo que asumimos que se va a cumplir. Por ejemplo, nosotros podemos indicar que todos el miembro del equipo de proyecto tienen acceso a la documentación de la maquinaria. Esto debe quedar por escrito, ya que si no se documenta de esta manera, puede más adelante ocasionar problemas al proyecto. Las restricciones por su parte, a veces generalmente están limitadas por el alcance, también por el presupuesto y las fechas. Estas, tanto los supuestos como las restricciones, deben quedar anotados dentro del documento del alcance.
Los factores críticos de éxito son aquellos elementos del proyecto que deben ser completados para que el mismo sea considerado exitoso. Generalmente, cuando pensamos en los factores críticos de éxito, tenemos en mente cuáles son los entregables claves que debe estar realizado para que el proyecto tenga éxito. Pero no solamente los entregables, existen otros. Uno de ellos, muy importante, es que el patrocinador del proyecto debe estar comprometido con el mismo. De igual manera, si nuestro proyecto requiere un proveedor que es fundamental para el proyecto, el manejo de las relaciones con ese proveedor corresponde también un factor crítico de éxito. En este momento del proyecto, ya conocemos quiénes son el grupo de interés del proyecto, incluso hemos pedido muchas aprobaciones de los documentos que hemos creado. Pero sin embargo, estas comunicaciones y las interacciones entre las personas deben comunicarse. Es por ello que en el proceso de planificación tenemos que tener cuál es nuestro plan de comunicaciones. Este plan describe las personas y organizaciones que deben recibir información, el tipo de información que deben recibir y cuándo deben recibirla. Es un plan simple y directo que registra cuándo la comunicación va a ocurrir y las interacciones que deben estar en ella. ¿Quiénes son los destinatarios de esta información? Pueden ser los interesados del proyecto, los miembros del equipo, otros departamentos, por ejemplo el equipo de gestión, también pueden ser entes externos en el caso de que se requiera, si hay entidades del gobierno, proveedores y así sucesivamente. Por ejemplo, cuando creamos el plan de comunicación, nosotros sabemos que lo vamos a enviar una primera vez para que todos estén informados. ¿Cuándo nuevamente va a ser enviado? No se sabe. Pero por el contrario, los informes de avance del proyecto, ellos sí van a ser frecuentes y regulares. Cuando desarrollamos el plan de comunicaciones, debemos tener en cuenta algunos elementos a considerar. Por ejemplo, puede parecer obvio que tanto el patrocinador del proyecto y los interesados tienen que comunicarse sobre el estado. Lo que no es obvio es qué es lo que quieren saber y cómo quieren ver la información. Es por ello que es importante que se debe investigar acerca de qué es lo que quiere saber cada uno de estos participantes. Por ejemplo, las cuestiones presupuestarias pueden ser de gran interés para un actor, mientras que los retrasos en el pago del proveedor quizás no. También debe preguntarse cómo quiere que se le avise en caso de que surja algún problema en el proyecto. Por ejemplo, pueden querer un correo electrónico o una llamada o una visita de forma personal. Generalmente todos estos temas que pueden incluir la comunicación es bueno que se agrupen por categoría y se diga a quién que quiere que se le informe y la forma en que va a recibir esa comunicación. Dentro de nuestra fase de planificación debemos establecer cómo van a ser los reportes de avances del proyecto. Las actividades de gestión del proyecto son una parte muy importante dentro del proyecto y es una buena práctica conseguir involucrar desde el inicio del proyecto a todos los actores y empezar a realizar frecuentemente reuniones de seguimiento en las que todos deben asistir. Los directores de proyecto son los responsables de informar acerca del estado en que se encuentra el proyecto. Debemos enfatizar la importancia de ser honesto y preciso en este reporte. El estado del proyecto es el progreso que el equipo de proyecto ha hecho hasta la fecha. Durante estas sesiones de avance del proyecto es normal que surjan algunos problemas o algunas inquietudes que van a requerir que deba tomarse alguna acción y a estas acciones debe hacérsele algún seguimiento, por lo que es importante que exista un formulario que nos permita hacer el seguimiento a estas acciones. Dentro de estas reuniones de seguimiento de proyecto, la idea es entender cuáles son las actividades en las que se ha trabajado durante este periodo, qué avance se ha logrado, qué trabajo se espera lograr para el siguiente y cualquier otra información de relevancia.
En este momento ya tenemos claro cuáles son los entregables del proyecto y sus requerimientos. Entonces ya podemos tener una idea mucho más clara acerca de qué tipo de personas vamos a necesitar para realizar esas actividades, cuáles son sus habilidades. Estas personas que van a formar parte del equipo del proyecto puede que existan o no dentro de la organización. Si no se tienen dentro de la organización, en el momento de la planificación debemos empezar a buscarlos. Lo más importante de cualquier proyecto es los miembros del mismo, cuál es el equipo. Podemos tener los mejores documentos de planificación, el calendario, el presupuesto, pero si no tenemos un buen equipo de proyecto que esté capacitado, cohesionado para lograr a cabo el trabajo, así tengamos el mejor calendario y el presupuesto, no nos va a ir bien en el proyecto. Los equipos eficientes y productivos son el resultado de una cuidadosa selección que implica la evaluación de sus habilidades, sus capacidades e incluso sus rasgos de personalidad. Lo que se quiere lograr tener es un equipo de alto rendimiento, que son los que funcionan en una forma más eficiente y productiva. Básicamente, estos equipos tienen las siguientes características. Tienen un alto nivel de confianza con los demás y con el director del proyecto. Hay un compromiso entusiasta con el proyecto. Tratan de buscar una solución creativa a los problemas. Tienen mejoras en las comunicaciones. Tienen altos niveles de satisfacción con el trabajo que están realizando. Normalmente todo lo que es la rendición de cuentas y las recompensas es un trabajo compartido, al igual que la toma de decisiones. Dentro de la planificación del proyecto, debemos entonces considerar cuáles son los materiales, suministros o equipos que son requeridos. Todos los proyectos los requieren. Para determinar cuáles son estos materiales o equipos que necesitamos, debemos revisar el documento del alcance del proyecto y todos los requisitos. Cuando comprendemos adecuadamente cada uno de esos requisitos, nos va a ayudar a determinar qué tipo de materiales se pueden necesitar para el proyecto. Por último, pero no por ello menos importante, debemos trabajar en nuestra planificación en la identificación de los riesgos. El riesgo siempre existe en casi todo lo que vamos a lograr. En lo que se refiere a nuestro proyecto, queremos saber todo aquello que pueda ser, ya sea una amenaza o una oportunidad que pueda ocurrir durante el proyecto. ¿Para qué? Para que podamos ya sea minimizar su impacto negativo o aprovechar al máximo lo positivo que puede traer. Nuestro trabajo como director de proyecto es identificar todas esas amenazas o oportunidades antes de que suceda. El momento de la planificación es el adecuado. ¿Cómo podemos identificar estos riesgos? Podemos revisar información histórica, podemos elaborar una tormenta de ideas con todo el grupo del proyecto, hay técnicas de grupo nominal, hay un análisis de todos los supuestos que tenemos, entrevista, podemos revisar algunos checklists dependiendo de la industria o el proyecto en el que estamos trabajando para ver qué puede ocurrir. Una regla de oro para poder identificar los riesgos es que en cada una de esas reuniones de seguimiento revisemos la lista y vemos si existen riesgos adicionales que pudiesen ocurrir y que no han sido identificados. Debemos revisar cuál es el impacto de cualquier solicitud de cambio, cualquier cambio ya sea en el alcance, en el presupuesto. Esto a la vez trae un riesgo, debemos analizarlo. Una vez que hayamos identificado cuáles son los posibles riesgos del proyecto, debemos hacer una evaluación de los mismos para determinar qué probabilidad tiene el riesgo de que ocurra y qué impacto va a tener en caso de que ocurriese en el proyecto. Esto se hace con el objetivo de evaluar qué riesgo vamos a necesitar tener un plan de ocurrencia, de respuesta en caso de que llegue a ocurrir.
Por supuesto, dentro de todo, al igual que en otras actividades del proyecto, se requiere un equilibrio. No vamos a definir planes de respuesta para todos los riesgos que identifiquemos. Para ello, nosotros tenemos que ver cuál es la tolerancia al riesgo que tenemos nosotros, así como cada uno de los interesados del proyecto. Debemos determinar la probabilidad e impacto para cada riesgo. La probabilidad es la posibilidad de que un evento de riesgo ocurra. Para determinar esta probabilidad no es una forma necesariamente fácil de hacerlo, al igual que el impacto que está relacionado con el riesgo y cuál es el impacto que va a tener en caso de que ocurriese en nuestro proyecto. Se pueden utilizar diversas técnicas para determinarlas, tormenta de ideas, técnicas de grupo, entrevistas, para ver cuáles son esos valores de impacto y probabilidad. Pero generalmente estos al final quedan reducidos a valores entre bajo, medio o alto. Habiendo realizado ya la evaluación de los riesgos, entonces tiene sentido de que aquellos riesgos que tengan una alta probabilidad de que se produzcan o que causen un alto impacto en el proyecto deben necesitar un plan de respuesta. Acá debemos entonces para cada uno de ellos cuáles son aquellas categorías de riesgo que van a tener un plan. Existen diversas técnicas para dar respuesta a los riesgos. La primera de ellas es aceptar. Quiere decir que en lugar de crear un plan de respuesta, el equipo determina de que vamos a aceptar las consecuencias del suceso de que ese riesgo traiga en caso de que se produzca. Otra técnica es la transferencia. La transferencia del riesgo implica la asignación del riesgo y sus consecuencias a una tercera parte. La adquisición de una póliza de seguro es un ejemplo clásico acerca de la transferencia de riesgo. Evitar el riesgo. Esta estrategia funciona eliminando la causa del riesgo. Por ejemplo, si un riesgo es que muchas cosas de los entregables no se han aceptado, es porque hubo una mala definición de los requisitos, podemos evitarlo justamente dedicando un gran tiempo a esta definición y asignando responsables. Mitigar el riesgo. Esto implica reducir la probabilidad de su ocurrencia y reducir su impacto. Por ejemplo, si quisiera mitigar el riesgo de que se incendie un automóvil, yo pudiese entonces hacer revisiones al sistema eléctrico y adquirir un extinguidor. En el caso de nuestros proyectos, aquellos riesgos que estén asociados con el tiempo de que debe de tenerse algo completado, yo pudiese mitigarlo haciendo antes de que sea necesario verificar de que ya se tenga y tomar las acciones para que no tenga ninguna consecuencia grande. Planes de contingencia. La planificación de contingencia es una forma de aceptación e implica el desarrollo de alternativas para hacer frente a los riesgos en caso de producirse. La planificación de contingencia a menudo implica asignaciones o reservas. Las reservas son parte de un presupuesto especificado para hacer frente a los riesgos. También deben tenerse reservas para imprevistos en los tiempos de programación, pero debemos recordar de que debemos rendir cuenta de todas las reservas para contingencias en el desarrollo del proyecto. Soluciones provisionales. Estas son respuestas no planificadas a riesgos desconocidos. Un riesgo es desconocido hasta que sucede. Debemos recordar documentar los resultados de todas las respuestas a los riesgos. Es una de las responsabilidades del propietario del riesgo documentar cuál fue el resultado del riesgo y qué tan eficaz fue el plan de respuesta que se tomó. De esta manera
observamos todos los componentes de nuestro proceso de planificación. Vamos a tener nuestro alcance del proyecto, todos los requerimientos del mismo, vamos a establecer cuál es nuestro plan de comunicaciones, los formularios vamos a tenerlos para el reporte del estatus, tanto para el equipo de trabajo como el estatus general, cuáles son las acciones que vamos a tomar. En cuanto al equipo de trabajo, necesitamos determinar cuáles son las habilidades necesarias, cuáles son sus roles y responsabilidades. Vamos a tener toda la lista de materiales y equipos y también toda la lista de riesgo con su respectiva probabilidad e impacto y los formularios para llevar el registro de los riesgos y las respuestas que se tomaron. De esta manera hemos concluido el proceso de planificación.